Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Mi nombre es Pedro Herrera, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, y junto con la doctora Ada Tandazo, tutora del Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces, voy a tener el gusto de explicarles en una serie de videoclases el impuesto sobre el valor añadido. En esta primera sesión me ocuparé de algunas cuestiones introductorias. El esquema que vamos a seguir se divide en 4 puntos. Primero analizaremos el mecanismo típico de aplicación del impuesto sobre el valor añadido. Después afrontaremos algunas dificultades con las que vamos a encontrarnos a la hora de comprender el impuesto. Veremos seguidamente cuáles son los pasos que daremos para superar estas dificultades y terminaré con una referencia a la estructura de la ley que considero importante memorizar. Veamos ahora el mecanismo típico de aplicación del impuesto sobre el valor añadido, porque si lo comprendemos ya tendremos en nuestras ideas la clave para entender toda la estructura del impuesto. El IVA quiere gravar la capacidad económica manifestada por el consumidor final cuando adquiere bienes o servicios. Sin embargo, no va a ser el consumidor el que pague directamente a la hacienda pública, sino que el empresario profesional que vende el bien o presta el servicio será quien repercuta el impuesto en la factura al consumidor final y realice el ingreso a la hacienda pública. Aunque la obligación de pagar el impuesto sobre el valor añadido nace de manera instantánea cada vez que se realiza una operación, una entrega de bien o una prestación de servicios, sin embargo, la autoliquidación del impuesto no se realiza operación por operación. ¿Cómo se calcula entonces el IVA a ingresar por el empresario? Pues bien, ese IVA a ingresar va a ser la diferencia entre el IVA repercutido por el empresario a sus clientes, también conocido como el IVA devengado, y el IVA soportado por el empresario de sus proveedores durante el periodo de liquidación, habitualmente cada trimestre, puesto que el empresario, al adquirir bienes y servicios, también va a ser repercutido con el IVA por parte de sus proveedores. Si el IVA soportado durante el trimestre es superior al IVA repercutido por el empresario, éste va a tener derecho a la devolución de la diferencia, es decir, el IVA a devolver. Si el mecanismo general de aplicación del impuesto sobre el valor añadido es tan sencillo como hemos visto, ¿por qué resulta, sin embargo, dificultoso comprender el impuesto? Esto es así porque nos enfrentamos a una serie de dificultades. Por un lado, el impuesto sobre el valor añadido está integrado por 3 modalidades con reglas distintas para cada una de ellas. Un impuesto sobre las operaciones interiores, otro sobre las operaciones intracomunitarias en el interior de la Unión Europea y otro para las importaciones y exportaciones con países terceros, es decir, fuera del ámbito de la Unión Europea. La ley, en lugar de regular cada una de estas modalidades por separado, se estructura en distintos títulos que regulan conjuntamente los distintos elementos que integran las operaciones interiores, las operaciones intracomunitarias y las importaciones y exportaciones. Por eso es importante comprender y memorizar la estructura de la ley. Además, la redacción de la ley es compleja, alambicada y confusa. Por ejemplo, el artículo 3 tiene como mandato principal que el impuesto se aplica en la España peninsular y las Islas Baleares, pero si leen el precepto verán que lo hace de modo mucho más complejo. Y además, las reglas generales del impuesto tienen muchas excepciones, y estas excepciones, nuevas excepciones. Por ejemplo, por regla general, el sujeto pasivo es un empresario o profesional, pero por excepción puede ser un particular. Por regla general es el vendedor, pero en ocasiones es el comprador. Además, existen otras dificultades de carácter más limitado. Así veremos que existen reglas detalladas y fragmentarias para determinar dónde se ha realizado el hecho imponible, en particular en las prestaciones de servicios. Y también
Resulta algo complejo el distinguir los supuestos sujetos al impuesto sobre el valor añadido y al impuesto sobre transmisiones patrimoniales. ¿Qué pasos vamos a dar para superar estas dificultades? En primer lugar, hemos de conocer la estructura de la ley, después estudiaremos algunos aspectos generales común a las distintas modalidades del impuesto, a continuación nos centraremos en las operaciones interiores, entrega de bienes y prestaciones de servicios, después estudiaremos las operaciones internacionales y otras asimiladas y veremos la complejidad de los criterios de localización de las prestaciones de servicios. Seguidamente estudiaremos algunos regímenes especiales, solo nos vamos a ocupar en estas videoclases del régimen simplificado, del de la agricultura, ganadería y pesca y del recargo de equivalencia, y terminaremos con una referencia a la gestión del impuesto, intentando ilustrar la interpretación y aplicación de los distintos preceptos con ejemplos concretos. Para manejar con soltura el articulado de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, hemos de conocer su estructura. Tenemos un título preliminar, relativo a la naturaleza y hecho imponible del impuesto, otros títulos que regulan el hecho imponible tanto de las entregas de bienes y prestaciones de servicios como de las operaciones intracomunitarias y las exportaciones. Es el título primero relativo al hecho imponible, el título segundo relativo a las exenciones, el título tercero sobre el lugar de realización del hecho imponible y el título cuarto sobre el momento en que se realiza el hecho imponible, es decir, el devengo. Por otro lado, tenemos el título sexto en el que se regulan los sujetos pasivos, otros títulos sobre los elementos de cuantificación, el quinto que regula la base imponible, el séptimo sobre el tipo impositivo y el octavo sobre las deducciones y devoluciones. Por otro lado, el título noveno se ocupa de los regímenes especiales y los títulos décimo y décimo primero de diversas cuestiones formales, obligaciones de los sujetos pasivos y gestión y liquidación del impuesto. No nos vamos a ocupar del título decimosegundo relativo a la suspensión del ingreso integrado por un solo artículo, ni del título decimotercero sobre infracciones y sanciones específicas. Espero que esta introducción les haya sido útil y les espero en la siguiente videoclase sobre el impuesto sobre el valor añadido.